Vamos a continuar ahora con la exposición titulada Influencia de la ganadería sostenible sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esta charla es presentada por Julián Chará, director de investigación del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAP, de Colombia. Trabaja actualmente allí en CIPAP como director de investigación. Julián investiga en sistemas silvopastoriles y en aspectos ambientales de la producción ganadera, incluyendo su influencia en el cambio climático, la biodiversidad y los recursos hídricos. También trabaja en el análisis del desempeño productivo y económico de sistemas ganaderos bajo silvopastoreo. Su proyecto actual es evaluación productiva y ambiental de la producción bovina de los sistemas silvopastoriles intensivos. Desde octubre del año 2014 también se desempeña como coordinador de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles. Julián, buen día, mucho gusto de tenerte con nosotros y puedes proceder con tu presentación. Muchísimas gracias y gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Agradezco también a los panelistas que me han antecedido ayer y hoy porque me permiten recortar un poco la presentación en aspectos que ya han tocado ampliamente. A ver si pasa la pantalla. Listo. Digamos que los sistemas productivos tradicionalmente nos han enseñado que están entre dos extremos. Uno de ellos es que la producción intensiva en feedlots y en producción intensiva también de no rumiantes como pollos y cerdos, que pues sabemos que tiene muchísimos problemas ambientales y detractores también desde diferentes aspectos. Si bien se promulgan como la forma más eficiente de manejar algunos recursos, también son un modelo que ha generado tremendos daños ecológicos en muchas partes y que tiene muchos problemas también por la cantidad de recursos que requiere de otros lados y el transporte que se requiere para poderlos tener disponibles. Pero buena parte del crecimiento reciente de la producción de cerdos y pollos en Asia se ha dado en estos modelos que, como bien digo, generan ciertos problemas por la acumulación de materia orgánica y por la necesidad de transportar hacia ellos muchos elementos. El otro extremo es estos modelos ganaderos extensivos, que son, digamos, los que han predominado muchísimo más en América Latina, donde a expensas de los bosques o de las pasturas o praderas naturales, se han establecido sistemas extensivos que son en buena parte debidos o orientados a asegurar la tenencia de la tierra, a la extracción de recursos, como una minería de recursos en esas zonas y que basan su productividad en el deterioro de los recursos naturales, bosque y suelo y los demás sobre los que se asientan. Entonces, tenemos, digamos, la necesidad de trabajar en modelos productivos que aprovechen las ventajas productivas de nuestros territorios, las ventajas ambientales de nuestros territorios, para generar, cubrir la demanda de proteína animal que todavía existe y existirá y seguirá creciendo en el mundo por más tendencias que existen. Entonces, en estos modelos ganaderos se ha promovido mucho la simplificación de los paisajes. Aquí estoy mostrando pues una transformación de un bosque nativo seco tropical a pasturas, pero ocurre con bosques húmedos, bosques semihúmedos, bosques altoandinos, y páramos, inclusive en el caso de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, que pueden deteriorarse también por la influencia de la ganadería. Y pues esto ya lo han mencionado muchísimo, el cambio climático. Yo quiero solamente resaltar que la ganadería no solamente puede generar, es una de las generadoras de cambio climático, un poquito, pero lo es, pues, sino que también es una de las principales víctimas de este cambio y pues que ha generado problemas muy serios en los años recientes en nuestros países. De ese contexto global de emisiones, nosotros, digamos, la ganadería es responsable de una pequeña fracción de esta parte verde que veo aquí, o sea, como alrededor de un 5 o 10% máximo de la cantidad de emisiones que se generan en el mundo. Es importante entonces que dejemos de concentrarnos solamente en esa fracción cuando hay una cantidad de otros emisores de gases de efecto invernadero que generalmente tienen más poder económico y tienden a seguir con sus tendencias.
Dentro ya de la parte específica de producción animal, aquí vemos un cuadro, digamos, de las emisiones por especie y pues como en el caso de nuestro, Latinoamérica y el Caribe, la producción de carne y leche a partir de rumiantes es el principal y también es uno de los principales emisiones a nivel mundial por la cantidad sencillamente por el tamaño del hato y pues obviamente también por la forma en cómo se produce. En las otras regiones donde también hay producción muy alta de emisiones, en el caso del Asia, juntándolo, pues excede lo que emite América Latina en términos de producción animal, pero está más basado en otro tipo de especies, búfalos, cerdos y pollos, que también como no solamente generan emisiones, sino que también generan otros problemas ambientales. Eso, en términos de la cantidad de emisiones por kilogramo de proteína, siempre ha sido criticada la carne, digamos, bovina por ser de los que más emite por kilogramo de producto y también por la que más consume agua y otros elementos. Yo aquí quiero resaltar dos aspectos. Uno es que estos que están por debajo de los 50 o alrededor de los 50 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de proteína generados, que son carne de cerdo, pollo y huevos, pues lo hacen también a expensas de la competencia con recursos humanos, particularmente cereales y oleaginosos que podrían ser utilizados en alimentación humana, mientras estos herbívoros pues están basados en recursos que nosotros no podemos aprovechar directamente, por lo menos. Entonces, cumplen una función muy importante desde el punto de vista ecológico, como se mencionó ayer en alguna presentación, y también pues nos traen a la mesa productos que no podríamos obtener a través de la fotosíntesis como ellos lo hacen. Otro aspecto que quiero mencionar aquí es cómo mientras en los huevos, carne de pollo y cerdo, la variación es muy pequeña entre el máximo y el mínimo, o sea, la brecha de la eficiencia es relativamente pequeña. En el caso de la producción de rumiantes y particularmente de carne, la brecha es muy alta. Digamos, tenemos sistemas casi de 100 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto hasta 500 de emisiones. 5 veces más emisiones por kilogramo de proteína, lo cual nos muestra que, digamos, hay una brecha muy importante en las emisiones. Si nosotros, digamos, estuviéramos en el rango de estar produciendo por debajo de los 150 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de carne que generemos, o por debajo de los 100 o alrededor de 50 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de proteína, pues el nivel de emisiones disminuiría mucho. Pero sobre todo, y lo he mencionado ya en varias de las presentaciones, el gran potencial que tienen estas áreas, porque al ser grandes áreas, tienen un gran potencial en captura de carbono que generalmente no se tiene en cuenta. La ganadería sostenible para nosotros, de acuerdo a esta definición del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, pues es una que tiene la producción de animales domésticos basada en sistemas de pastoreo. O sea, descartamos de plano pues, el uso de feedlots, en donde se aplican principios agroecológicos, basados principalmente en la incorporación de árboles, pero que deben proteger los bosques, usar con inteligencia el agua, el suelo, la diversidad biológica local, en íntima y sinérgica relación con la producción de alimentos estratégicos de calidad. Y pues debe manejarse de manera empresarial, que fomente el empleo formal, promueva la calidad de vida de la gente del campo y bienestar tanto para los animales como generación de servicios ecosistémicos para todos. Entonces, lo que queremos es, por lo que proponemos, es una ganadería que contribuya tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental, pero que contribuyan también a la generación de alimentos de buena calidad, basada en sistemas silvopastoriles que deben ser intencionales, digamos, y muy intensivos en interacciones. Digamos que si bien hay producción de bovinos en sus sistemas arbolados, hay que reconocer que existe una interacción fuerte, una interacción muy intensa entre el animal, la planta y, y el pasto, el árbol y el pasto, y que esa interacción hay que manejarla de manera muy inteligente para poder ser realmente eficientes en el sistema y no generar, digamos, competencia entre los diferentes componentes, ya sea porque el ganado consume los árboles que queríamos para la madera, por ejemplo, o porque los árboles generan tanta sombra que ya se disminuye o se acaba la producción de alimento para el ganado. Entonces se trata de aprovechar al máximo esta cantidad de estratos que existen en los sistemas silvopastoriles, tanto en la parte alta, media, como a la altura del animal, donde puede consumir una diversidad de especies adicionales a las gramíneas, y también a nivel subterráneo, donde hay una gran cantidad de interacciones
por esas, por las raíces y todo lo que existe en ello que puede contribuir a que el sistema funcione mejor, de manera integrada para que el sistema sea más efectivo y más eficiente. Y hay pues diferentes maneras de combinar árboles con pastos y ganado. Hay unas muy, muy antiguas, como la de la dehesa, en el caso del Mediterráneo, en Portugal y España, o en bosques en algunas zonas de Kenia, donde hay, por mucho tiempo han existido esas coberturas de árboles que son una necesidad para el productor y que han llegado a ellas gracias a que se ha manejado, se sabe de la importancia de tener los árboles ahí para que el sistema exista o para que se generen los productos que se requieren, como el caso del cerdo ibérico que se produce debajo de estas encinas en el caso del Mediterráneo. Producción de, esta me gusta mucho porque es en el noroccidente de Argentina, la producción de maderables y ganado, que digamos que de alguna forma había mucho conocimiento en producción de maderables y por una necesidad de flujo de caja y por un desplazamiento del ganado de otras zonas, se empezó a incorporar de manera inteligente los pastos y el ganado dentro de ellos, de tal forma que se tiene el flujo de caja constante con la producción de ganado, ya sea carne o leche, y la rentabilidad a largo plazo con los maderables. Y sistemas ya a nivel más tropical donde tenemos ya sea para consumo directo del ganado, forrajes o para diferentes otros usos, los árboles asociados a la ganadería. Y los sistemas pastoriles intensivos, donde simplemente hay arbustos en alta densidad y esos arbustos son consumidos directamente por el ganado. Lo que buscamos aquí es emular un poco lo que ocurre en los ecosistemas naturales, donde los herbívoros no solamente consumían gramíneas, sino también otras especies que tienen otras propiedades, tanto nutricionales como de otra índole, que contribuyen a su nutrición, pero que también contribuyen a que el ambiente esté en otra situación. Ese silvopastoreo ha venido creciendo lentamente, pero ha venido creciendo en Norteamérica y en Europa. Aquí hay algunos de los ejemplos donde no solamente se tienen ganado bovinos, sino también cerdos, aves, cerdos en el caso de la dehesa que ya mencioné, o sistemas ya muy antiguos de setos o árboles en diferentes zonas del Reino Unido, por ejemplo, que poco a poco han venido ganando en importancia por la presión un poco de los consumidores hacia productos que provengan de zonas que no afecten el medio ambiente, pero que también generen bienestar para los animales. Esa interacción, entonces, es la que tratamos de utilizar y buena parte de los resultados que voy a presentar tienen que ver con esa interacción. Parte de estos provienen de este proyecto Estrategias Productivas Sostenibles financiado por el gobierno alemán en Colombia. Los criterios a tener en cuenta en la selección de usos ganaderos sostenibles, aquí son una mezcla, digamos, de principios y otros elementos a nivel local. En el caso de este proyecto que utiliza el financiamiento climático para la protección de la biodiversidad, entonces la reducción de las emisiones es muy importante y el incremento de la captura de carbono. Entonces necesitamos sistemas que aprovechen al máximo ese potencial que tienen la vegetación de capturar carbono, pero también de mejorar la nutrición de los animales y mejorar la eficiencia para que se reduzcan las emisiones por unidad de área o por unidad de producto. Este proyecto es muy importante, la contribución a la construcción de paz, y paz vista como mantener la equidad, la disminución en la competencia de los recursos naturales, el bienestar para los productores, el empleo de calidad, ingresos y relevo generacional. Esos elementos son muy importantes para que no solamente se mantenga una comunidad rural sana y con bienestar, sino también para que los sistemas una vez establecidos puedan continuar en el tiempo, porque en la medida en que tengamos productores satisfechos con la vida en el campo y con un sistema productivo que les genere beneficios y bienestar, pues tendremos más posibilidades de que estos sistemas perduren en el tiempo. Que estén insertos a cadenas de valor y mejora de calidad de productos, que tengan un buen potencial de adopción. Es muy importante que en algunos casos, tanto cultural como económicamente, algunos de estos sistemas pues pueden generar dificultades, así que tenemos que o tener unos que sean más adecuados para la adopción o tener mecanismos como los mencionados previamente por Claudia o en las presentaciones anteriores para que haya financiación y incremento de la adopción. Conservación e incremento de la biodiversidad es muy importante y restauración de áreas degradadas. Tenemos que propender por recuperar buena parte de esa biodiversidad perdida por el cambio en el uso del suelo, que se puede lograr gracias a la incorporación de árboles y arbustos.
Mejora obviamente la productividad animal y eficiencia económica, mejora la capacidad de adaptación o resiliencia al cambio climático y en el uso del agua y protección del recurso hídrico. Estos son elementos, digamos, que interactúan entre ellos y que los consideramos principios muy importantes para la selección de los usos de suelo sostenibles. Entre ellos, en el caso de Colombia, se han planteado varios de los que ya mostré fotos, pero también franjas agrosilvopastoriles, en los cuales así como se mostró en la presentación anterior para cultivos forestales, en este caso se dejan franjas en las cuales también se puede producir alimentos como plátano, yuca u otros que sirven al productor y que contribuyen a su bienestar. Setos forrajeros, en los cuales esas líneas de arbustos que se usan para dividir praderas se cortan o se permite el pastoreo de los animales directamente. Bancos mixtos de forraje, árboles dispersos en potreros, sistemas intensivos, cercas vivas, pasturas mejoradas, muy importante, porque no solamente se trata de tener árboles mezclados y con su interacción que hagan que el proceso funcione, sino también pasturas que estén adaptadas al nivel de sombra que tienen estos sistemas hipopastoriles. Hay muchas ya variedades y cultivares que tienen esas capacidades, pero hay que seleccionarlas. Y uno muy importante, la conservación de forrajes para épocas críticas, que tiene que ver con esa necesidad de mejorar en resiliencia y que incluye no solamente la conservación de pastos, sino también de los forrajes arbustivos, pero también de frutas que son comunes y vainas que son muy comunes en las legumbres, que son comunes en los árboles en nuestros sistemas tropicales. Tenemos una gran riqueza de árboles frutales y de leguminosas que generan también recursos que el animal consume constantemente. Y pues ahí la ganadería sostenible no se queda solamente en tener unas coberturas determinadas e implementarlas, sino que para que esto se mantenga en el tiempo y para que crezca en el tiempo se requieren también otro tipo de elementos o prácticas de manejo que son muy importantes, que se comparten obviamente y que tienen mucho que ver con la ganadería regenerativa, como rotación de potreros, establecimiento de productos ganaderos, la rotación a través del uso de cercas eléctricas y de cercas vivas, protección de zonas boscosas, de corredores ribereños y de humedales, sistemas de cosecha de almacenamiento de agua, particularmente para zonas muy comunes en nuestro trópico, en el cual tenemos zonas, épocas secas de 3, 4 o más meses que limitan la producción de forraje y también inclusive comprometen la vida de los animales y su salubridad. También los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua junto con los acueductos ganaderos contribuyen a que se protejan las fuentes hídricas. Implemento y ajuste de cargas en las pasturas, que en muchos casos da el traste con los sistemas establecidos porque los productores se niegan a reducir, por ejemplo, el inventario durante las épocas secas o porque aplican inadecuadamente las cargas de pastoreo en las zonas en producción. Implementación o mejora de registros productivos, reproductivos y de costos. Debemos dejar, digamos, de ver la ganadería como muchos productores la ven y es una minería, un sitio de extracción, digamos, de recursos donde hay poca administración y poca inversión. Eso es muy importante manejarlo. El uso de cercas vivas, setos forrajeros y demás, y franjas silvopastoriles para la división de áreas de pastoreo, o sea que esas áreas tienen que estar divididas y arborizadas. En muchos casos, con esos árboles que se ponen en los márgenes de las pasturas es suficiente para mejorar o para obtener muchos de los beneficios de los mismos en el sistema. Y mejorar en el bienestar animal a través de sombra en las pasturas, caminos, corrales, pero también con prácticas de manejo adecuadas. Todo esto, de nuevo, interactúan entre sí para contribuir a que haya mejor productividad y un efecto positivo sobre el suelo y sobre la biodiversidad. Entonces, y también, retomando un poco lo que se mencionaba en la charla previa, se requiere, digamos, que se tengan en cuenta todos estos elementos a la hora de promover e implementar estos sistemas, porque se requiere también no solamente una formación y capacitación de los productores, sus hijos y quienes van a ser, y sus trabajadores, sino también de los técnicos y de los encargados de los centros de capacitación y de formación de técnicos para el sector rural. Entonces aquí presento algunas de los franjas que le mencionaba. Esta es una franja donde hay árboles sembrados en crecimiento, pero que está acompañada de yuca y plátano. Setos forrajeros, en los cuales la división es utilizada para la producción, en este caso, de Titonia diversifolia, y entonces periódicamente o se corta y se entrega al ganado, o se permite que el ganado haga pastoreo de esos setos, sistemas silvopastoriles intensivos o franjas de árboles, ya sea maderables, frutales o de cualquier uso que permita proveer sombra para los animales y también beneficios para la pastura.
Aquí hay una serie de principios adicionales sobre los cuales me voy a referir brevemente sobre solamente algunos de ellos. La necesidad de incrementar la biomasa, tanto productiva como la diversidad vegetal para que haya más biodiversidad, disminuir el deterioro de los suelos y las fuentes de agua e incrementar la productividad por hectárea. Son elementos que se necesitan porque, digamos, buena parte de los problemas que tenemos en la ganadería actual se dan por la baja eficiencia en su producción. En cuanto a incrementar la biomasa y la biodiversidad, en un estudio que se hizo en alrededor de 10 predios en toda Latinoamérica, incluyendo México, Argentina, Colombia, se evaluó y se estudió, digamos, qué efecto tuvo la implementación de sistemas silvopastoriles en diferentes cantidades. Esto en todos los casos, digamos, se trabajó en promedio en implementando sistemas silvopastoriles en 5 años, es decir, cubriendo entre el 20 y el 50% de los predios durante 5 años. O sea que lo que ven ustedes aquí, incremento en la biomasa, se da porque periódicamente se fueron incrementando las áreas de estos sistemas silvopastoriles. ¿Y qué impacto tuvo eso en la producción promedio de materia seca por hectárea, que es lo que está en barras azules? Entonces nos damos cuenta de que a medida que se incrementan los silvopastoriles, se incrementa la producción de biomasa, no solamente por los árboles, sino principalmente por la mejora también en la producción de pastos. Y la producción de carne, en este caso, el primer caso es producción de carne, cómo se incrementa también, pasa de alrededor, bueno, se quintuplica a lo largo del año al pasar de tener menos de medio animal por hectárea a tener casi 4 animales por hectárea, pero también con un incremento en la capacidad de carga. En estos dos que son de doble propósito nos muestra la producción de leche en este caso, y como digamos en este caso, sí, estos dos casos, perdón, me vuelvo un poco, este caso partió de una pastura degradada que se le incrementaron los sistemas silvopastoriles con pasturas mejoradas de pasto estrella, y estos casos son casos en los cuales ya estaban las pasturas mejoradas y se reemplazaron por silvopastoriles en cierta medida. Entonces, en estos no hay un incremento tan fuerte en la producción de biomasa, pero sí hay un incremento en la productividad de los animales porque ya la nutrición es mejor. En el caso de este que es Erático, una reserva natural muy conocida, tenían un sistema productivo muy eficiente a base de fertilizantes y se cambió por silvopastoriles con cero fertilizantes. Entonces, la producción, el incremento de la producción no es tan marcado, pero la productividad animal sí tiene un mayor incremento debido a que se mejora la nutrición de los animales y paralelamente en este caso se redujo a cero el uso de fertilizantes químicos. Hablábamos hace un momento de la eficiencia y este cuadro nos muestra, digamos, como diferentes parámetros productivos en diferentes países. Este de Colombia puede ser tranquilamente el de cualquier país con un trópico seco fuerte y pues con los sistemas ganaderos tradicionales en los cuales tenemos una natalidad relativamente baja comparada con sitios donde hay algo más de tecnificación agropecuaria o están en zonas más templadas. Pero particularmente quiero que lo comparemos con estos países que son de pastoreo también, o con Nueva Zelanda, por ejemplo, que también tiene mayor parte de su producción basada en pastoreo, si no toda. Y como digamos, en estos tenemos una mucha mayor fertilidad y nosotros tenemos una fertilidad relativamente baja, una baja crecimiento de los animales y una edad de sacrificio muy alta. Entonces, estos números en rojo nos muestran cuántas vacas se necesita para producir 100 terneros. En el caso de Colombia son 189, pero como les digo, eso aplica casi los parámetros iguales a todo Centroamérica y a otros países. En Argentina serían 145, o sea, tenemos alrededor de 20 y pico animales, 40 animales menos. En el caso de Nueva Zelanda, 130. Entonces, miren cómo en este caso necesitaremos un hato mucho más grande para poder producir un número de terneros que se requiere en el predio. Y eso implica tener un número muy grande de animales, no solamente consumiendo los recursos del predio, sino también emitiendo gases de efecto invernadero. Y ahí se basa buena parte del problema que existe en la eficiencia en términos de emisiones. Aquí se necesitan 189 animales para tener 100 terneros, mientras acá necesitaríamos apenas 130 o 120 animales para tener 100 terneros. Y esos 60 animales de más están emitiendo y costándole al productor. Igual en el caso de la edad de sacrificio, si reducimos la edad de sacrificio en 7, 11 meses, hasta un año, en el caso de comparando Colombia con Uruguay, pues es un año menos los animales emitiendo. Entonces esos animales que llegan al sacrificio con 4 años, bueno, 3 años, han emitido muchos más gases de efecto invernadero a lo largo de su vida que los que llegan de manera más eficiente. Entonces, la eficiencia está ligada no solamente a los
al factor económico, por supuesto, entre más eficiente, pues, con bajo pastoreo, quiero decir, y sin abusar de la suplementación, pues tenemos sistemas más rentables, pero también con menos emisiones. Voy a pasar rápidamente por esto. La producción de carne, digamos, en estos sistemas, comparando pasturas tradicionales y pasturas mejoradas con silvopastoriles de diferentes características, vemos cómo pasamos de 7 toneladas de materia seca a 19, 15 en el caso de los silvopastoriles, de cargas de 0.85 o de menos de una carga de un animal por hectárea a 4, bueno, a 3 animales por hectárea, y una productividad en carne por hectárea año de 77, alrededor de 600, entre 500 y 800 kilos por hectárea por año. Entonces, es casi 10 veces más eficiente si se tienen estos sistemas, y esto lo que permite es generar más producto por unidad de área, pero también la oportunidad para reducir las áreas de producción y liberar áreas para la protección ambiental. El mismo caso para el este, digamos, aquí es una pastura degradada con una relativa alta producción. Acá tenemos producciones de 700, 800 litros por hectárea por año. Este es de 1150, comparado con silvopastoriles que pueden llegar inclusive hasta los 18.000. En algunos casos, en el caso de Bugaragrande, por ejemplo, o este del Cerrito, con suplementación relativamente baja en proteína, porque la proteína la da la leucaena, pero también con cero fertilización. Y pues al incrementar la producción por animales, todos los casos que les mostré previamente de diferentes sistemas. Y en estos lo que observamos es que hay, pasamos de 130 a 140 hectáreas, de 30 a 14 hectáreas de silvopastoriles, solo el 50% de silvopastoriles, o en este caso como el 75% de silvopastoriles, y el número de animales pasó en este caso, o sea, de 71 a 710 animales. Y en estos, pues también hubo un incremento no tan pronunciado porque eran sistemas que ya tenían cierto nivel de eficiencia. Y en términos de la economía de estos sistemas, este es el primero que les mostré de carga, o sea, de SEBA, que es el que está aquí en la primera columna. Notamos como, digamos, durante el establecimiento tiene un periodo en el cual tiene que incrementar mucho el número de animales, porque tenía apenas 71 para empezar, y llega hasta 700 en esta época. Lo cual implica que cada año, a medida que incrementa los sistemas silvopastoriles, tuvo que incrementar también la carga, el número de animales, comprar animales, y por esa razón su tiempo de recuperación de la inversión es largo, pero pues que al final tiene una utilidad muy alta comparada con la línea base. En el caso de sistemas como el ático, en donde, como les decía anteriormente, ya estaba el sistema funcionando muy eficientemente, entonces el costo total tiende a disminuir por la reducción del uso de fertilizantes, pero la utilidad total tiende a incrementarse precisamente porque se reducen los costos en ese uso de los fertilizantes. Y pues en otros costos asociados al manejo intensivo que se daba previamente. Entonces, en este caso, digamos, tenemos que hay una mejora en la productividad y en la rentabilidad del sistema. Y en términos de captura de carbono y emisiones, esto muestra pues algunos de los mismos sitios, ejemplos que tenemos, como en 4 años tenemos incrementos, 4 o 5 años tenemos incrementos de carbono por hectárea en el suelo. Y esto se da en buena medida por el incremento de la materia orgánica. Esto compara la materia orgánica de unos potreros en la reserva natural del Ático al comienzo del sistema hace 30 años, bueno, hace 25 años, y cómo a medida que se fueron incrementando los silvopastoriles, la materia orgánica en el suelo fue incrementándose, inclusive a niveles superiores al bosque mismo que existe en esa reserva. Entonces, esta cantidad de materia orgánica que en porcentaje parece poco, implica muchas toneladas de carbono por hectárea ganadas en estos sistemas. Y en el caso de la biomasa aérea, aquí podemos observar sistemas de pastura mejorada donde se acumula carbono en la biomasa aérea y en las raíces, comparados con sistemas silvopastoriles donde además de este par de elementos están las raíces de los árboles, biomasa de los arbustos y de los árboles. Entonces, en todos los casos tenemos más estratos capturando carbono, y esos estratos pues hay que obviamente o mantenerlos o utilizarlos una vez crezcan en producción de madera, muebles u otras cosas que almacenan el carbono. Y este es un ejemplo comparando pasturas mejoradas, silvopastoriles y bosques en el caso de México, donde también tenemos una gran cantidad de carbono, en este caso muy alta en la biomasa, en el suelo, y pues superior en el caso de la biomasa.
Entonces, ahí es donde, en esta ganancia que tenemos aquí y demás, es donde radica el beneficio de los sistemas silvopastoriles, pero también obviamente es muy importante la cantidad de carbono que se almacena en el suelo y en la biomasa de las pasturas mejoradas en el caso. Como resultado de eso tenemos esto es uno de los ejemplos donde tratamos de medir la cantidad de emisiones por kilogramo de carne en canal y observamos como en el sistema convencional intensivo tenemos 24.19 kilogramos de carbono por kilogramo de peso, mientras en el silvopastoril esto se reduce casi a la mitad. Y sobre la biodiversidad, ya para ir terminando, entonces tenemos que incrementar de la complejidad estructural a nivel de la parcela e incrementar la complejidad a nivel del paisaje. Esto se logra gracias a que precisamente podemos producir de manera más eficiente y liberar áreas de la finca para protección. Y pues aquí se muestra la diversidad de la vegetación en pasturas sin árboles comparados con silvopasturas y con bosques en una zona de cafetera en Colombia. La diversidad de especies también de plantas en la zona del Caribe en Colombia, donde obviamente los bosques son los que más biodiversidad tienen, pero que al tener sistemas silvopastoriles podemos incrementar esa biodiversidad, pero también mejorar la estructura, mejorar la complejidad estructural de esos sistemas para que atraigan más biodiversidad y sepan alojar esa biodiversidad. Este es el caso de los escarabajos. Aquí tenemos un estudio que se hizo sobre escarabajos coprófagos, donde podemos observar que obviamente estos albergan la mayor cantidad de especies, pero los silvopastoriles también son capaces de atraer buena parte de esas especies, y estas especies son encargadas de crear proveer unos servicios ambientales importantes en el reciclaje de materia orgánica y en el control de enfermedades de los animales, particularmente de parásitos. Entonces, bueno, los silvopastoriles arbolados pueden conservar buena parte de la biodiversidad que se encuentran. Obviamente hay especies exclusivas de los bosques que en la medida en que tienen más sombra y más condiciones en el sistema silvopastoril pueden aprovecharlo, y pues aprovechan el recurso que es el estiércol del ganado. Así que con eso se pueden proveer también servicios ecosistémicos. Y para hacerle muestro un ejemplo, digamos, donde yo diría que se pueden combinar todo lo que les he mencionado previamente. Este es un predio en 2003, la finca Pinciacúa en el departamento del Valle del Cauca en Colombia, como digamos a través en 5 años de un proyecto que fue el proyecto Enfoques Silvopastoriles para el Manejo de Ecosistemas, incrementó su cobertura arbórea. Y aquí me llama la atención sobre el hecho de que no solamente mejora la producción en las zonas que son relativamente planas, sino que contribuye a la conservación de bosques de manera muy importante en las franjas ribereñas. Entonces pasamos de este sistema a este, y luego, después de haber terminado el proyecto, el productor ha continuado con esta tendencia, y entonces notamos cómo ya tenemos todos estos árboles creciendo, todas estas áreas en producción de ganado. Vale la pena decir que el inventario ganadero no se ha disminuido, siempre al contrario aumentó un poco, pero se liberaron, digamos, alrededor del 40% del área de la finca para protección de cuencas y para producción de maderables, en este caso una especie, Macrura tintoria, es una especie nativa del trópico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Increíble el montón de datos tan impresionantes que nos muestran los beneficios que traen estos sistemas silvopastoriles y incrementar la complejidad y la biodiversidad en las pasturas. Muchísimas gracias.